Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, queridos oyentes, queridos escuchantes. Hoy tenemos un tema propio de estas fechas, que estamos en la otra orillita, que es el verano, y aunque sé que allí pues estáis en otra estación, y en esta orilla de mi Españita, de mi España, pues queríamos tratar un tema que nos une, que es la cultura del vino. Todos sabemos que está, digamos, en auge el visitar bodegas, el visitar museos del vino y en general hacer rutas de vitivinícolas, ¿no? Pues en estas estamos, y el tema de hoy en día será pues un poco, hoy tenemos a invitados de este tema que tratamos, de los museos del vino y el enoturismo en Iberoamérica, un poco esto, ¿no? Que nuestra cultura del vino es otro enlace que nos integra. Y para ello vamos a tener a Ana Díaz, que es la responsable de un museo que de 13 años y que lleva 7 años siendo este responsable de un museo del vino en Cangas de Narcea, en el norte de España. Y también vamos a tener a Adriana Carballo, desde el estado de Goiás, que tiene Calhandra, ¿no? Calhandra, en portugués, que tiene un tour gastronómico de vinos y viñedos, y es una mujer pionera y se le llama a Muller do Viño, ¿no? Porque realmente ha conseguido cosas que explicará maravillosas. Y también es probable que este mundo del turismo, que cada día está más tecnificado y que se están alcanzando grandes cuotas de integración, porque yo creo que el turismo es una de las grandes industrias del futuro, ni digamos en los países iberoamericanos y en España. Estamos entre los dos primeros de mayor recepción de turistas. Pues Glenda va a hablar de Travelgate, de Gate de puerta, ¿no? Puerta de viajes X, ¿no? Y es una magnífica aportación de software que democratiza esta industria, y que, bueno, es una API, que nuestros oyentes lo sepan. Una API es una especie de puente de software que conecta diversos tipos de empresas que tienen a su vez un software que pueden interlazarlos. Si quieren se lo explico más adelante, pero sería un gran, digamos, puente y un intercambiador y integrador de la industria turística, y es una de las más potentes de este ámbito. Pues estos son los temas a tratar. Y ahora, pues como saben, después de haber presentado un poquito por encima los invitados y los temas, o los temas y los invitados, pues pasamos a hablar con nuestros corresponsales. Y como no, ya está siempre en primera línea de noticia, siempre raudo, siempre preciso, desde Bogotá, la ciudad capital de Estado y la Nación de Colombia, que, como saben ustedes, su propio lema indica que es el país de la belleza. Carlos Castañeda. País de la belleza. País de la belleza, Javi. Esta cita es imperdonable. Yo no la puedo rechazar. Su invitación, Javi, a su programa Enlace Iberoamericano. Saludos a usted, a la invitada, a mi querido Gilson. Y bueno, una temperatura agradable, 11:05 minutos de la mañana aquí en Colombia, y precisamente le quiero hablar de turismo de pronto un poco interno de acá de Colombia, y se trata de el Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, como se llama ese ministerio aquí en Colombia. Este ministerio ha lanzado el programa
que se llama Mejores Proveedores en Destinos de Paz, destino a capacitar a 460 unidades productivas y MIPYMES conformadas por víctimas del conflicto, firmantes del acuerdo de paz aquí en Colombia y otras poblaciones en proceso de sustitución de cultivos ilícitos y restitución de tierras. Esta iniciativa enmarcada, digamos, en la estrategia Turismo para una Cultura de Paz, que se llama también, busca integrarlo como proveedores en los sectores de alojamiento, gastronomía, bares y comercialización de productos turísticos, con una iniciativa de 3.315 millones de pesos. El programa ofrece formación, asistencia técnica y acceso a herramientas digitales, permitiendo que estas empresas mejoren la calidad de sus productos y servicios. Esta intervención es parte de los esfuerzos mayores del gobierno de Colombia, que ha destinado alrededor de 13.000 millones para beneficiar a unidades productivas y MIPYMES en todo el territorio de turismo de paz. Javi, un poquito agripado. Sí, estáis en invierno allí, ya lo sé, aquí estamos en verano ya casi, pues, mediado julio, ya sabemos que aquí es un verano importante, ya de aquí a agosto son llamamos el verano más cálido. Pues muchas gracias, Carlos, me parece muy bien traer esas noticias y pasamos ahora a noticias de Brasil, Paraguay, donde esté nuestro Gilson, está la noticia siempre, o sea que ¿tiene usted alguna cuestión que declarar el día de hoy? Señor Gilson, nuestro director. ¿Cómo está mi querido hermano Javier Perterra? Fuerte abrazo para ti, para nuestro Carlos Castañeda y para nuestras invitadas en el día de hoy, ¿no? La Ana Díaz, ¿no? Una chica muy preparada ahí en el tema turístico y también nos va a estar comentando toda la experiencia que ella adquirió. Y del otro lado también tenemos ahí a Adriana Carvalho, que está con un problema con su mamá, recién ha tenido que salir con ella a prisas al médico, pero ha dicho que va a intentar en algún momento del programa entrar, nem que sea para saludar. Y aquí en Brasil, el enoturismo, ¿no? Que sería el turismo vinícola, crece cada año más. Antiguamente el departamento de Rio Grande del Sur y Santa Catarina y Paraná eran los destinos turísticos principales para las personas que querían degustar de una buena gastronomía acompañada de los vinos brasileños, ¿no? Ese tema cambió mucho, ya hace unos 5 o 6 años que a través de estudios, un ingeniero agrícola de Goiás, ¿no? Junto con nuestra querida Adriana, pudieron hacer una uva en un punto de Brasil que era prácticamente imposible hacer, que es el estado de Goiás. Ahí en la Serra de los Pirineos, cerca de Pirinópolis, está la ciudad de Cocalzinho de Goiás, que es referencia hoy en los tours turísticos en Brasil para las personas que quieran degustar de vinos de Chirá, ¿no? Tempranillo y muchas otras, Malbec, ¿no? Y muchas otras especies que, digamos, nosotros quedamos surpreendidos cuando hicimos la visita a ese tour turístico que se realiza en Goiás y recibe gente del mundo todo, y especial porque la persona, além de conocer la gastronomía que tienen el local, acompañado con los vinos que se produce ahí en la región, también es capaz de visitar los viñedos y conocer un poco de todo ese proceso. Entonces, nosotros vamos a escuchar a nuestra querida Ana, Javier, y desde acá te mando un fuerte abrazo para que nosotros podamos continuar con la programación. Pues muchas gracias, estimado director Gilson, y yo querría decir también una noticia de aquí, local, y creo que la más destacable, independientemente de que en España hay algunos problemas judiciales, como siempre, suele ocurrir con el ámbito político, y que no quisiera entrar a cuenta porque sepan
nuestros oyentes, que probablemente lo analicemos en nuestro podcast y radio hermana Enlace Sudamericano por la noche aquí en esta otra orilla en Europa y en España. Serían las 12 de la noche, las 11 dependiendo si hay horario o no de verano. Pues vamos a tratar ese tema político porque Enlace Sudamericano tiene más connotaciones políticas y nosotros estamos en el ámbito turístico. Y hay algo que representaría en Europa, en la Unión Europea, algo turístico importantísimo, que son, obviamente, los Juegos Olímpicos de París. Y que empezó en el día de ayer con problemas logísticos y una victoria de España que marcaron el primer día de los Juegos Olímpicos. En una victoria, los primeros partidos fueron de fútbol masculino y de rugby a 7, que se jugaron hace un par de, el día que iniciaron. Y España ganó a Uzbekistán por 2-1, pero en cualquier caso lo importante es que algunos partidos empezaron 2 días antes de la apertura de la ceremonia. En cualquier caso, parece que hubo problemas con la salubridad del agua de París y la alcaldesa se bañó en el Sena, que como saben ustedes el Sena pasa por París, es un río muy caudaloso y de cara a los Juegos Olímpicos, pues este acontecimiento deportivo sin duda tiene no solo un gran seguimiento, sino el país que la acoge pues una gran relanzamiento turístico. Y yo creo que esa noticia, pues esperamos que transcurran con el espíritu que siempre se dice, espíritu olímpico. Y esta es la gran noticia, pero pasemos ahora a vincularnos más con el turismo. Y para eso, si me permiten, y no hay ninguna otra pregunta, nuestros responsables y corresponsales que hablarán a continuación, yo quisiera empezar ya con nuestro tema que, repito, trata de el enoturismo, como bien dijo, o sea, el turismo de vinos y para ello nada más interesante que una persona que lleva 7 años de responsable de un museo del vino que lleva a su vez 13 años me parece, y ya me lo recordará, en la Asociación de Museos de Vinos de España. O sea, es aunque hay otras probablemente museos más importantes en el sentido de variedad de oferta, pero sin duda este es un veterano museo del vino y que además puede hablarnos de enoturismo desde una óptica, llamémosle, de aproximación a pie de calle, que se dice, porque, bueno, es una zona no muy de vinos donde está el Museo del Vino de Cangas de Narcea, en Asturias, y creo que es un ejemplo de lo que puede dar de sí esta cultura que nos une. Nuestra cultura, digamos, iberoamericana es una cultura de uva, de vino y de otros licores derivados de la uva, como puede ser el pisco, por ejemplo. Y pasamos a hablar un poquito con Ana Díaz, que es, ya digo, responsable del Museo de Vino de Cangas de Narcea, que tiene precisamente, para que nuestros hermanos iberoamericanos y sudamericanos comprendan, un gran apoyo y gestión municipal del ayuntamiento, y creo que hay lugares que podrían, digamos, imitar esta gran aportación. Doña Ana Díaz, es cierto que usted lleva 7 años de responsable y me puede comentar cómo empezó, por un lado, su vinculación y por otro lado, el Museo del Vino, si sabe usted un poco hacer historia de ambas situaciones en el sentido de cómo fue el proyecto y cómo se fundó y todo esto. ¿Puede usted comentarnos algo? Sí, bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Gracias, Javier, por esta invitación, que pues voy a aprovechar en nombre del Museo del Vino de Cangas, pues para dar a conocer el vino de Cangas, que es el vino de Asturias. Asturias es una región que es conocida, pues principalmente por la sidra, porque es cierto que en la mayor parte del territorio se produce sidra, exceptuando en la zona suroccidental, más interior, más montañosa, más alejada del mar, que es donde existe una milenaria cultura del vino. Entonces, muchísimas gracias porque, bueno, voy a aprovechar, ya que al final los invitados han tenido algún que otro problema para estar con nosotros, pues me va a quedar más espacio a mí para difundir el vino de Cangas. Mira, el Museo del Vino de Cangas surgió allá por el año 2005 y hay que decir que surge a iniciativa de una asociación sin ánimo de lucro, Asociación de Vecinos Santiso y Llamas. Ellos son los que impulsan la rehabilitación de un lagar de vino, una antigua bodega.
Entonces se rehabilita ese edificio y en el 2005 se abre el Museo Etnográfico del Vino Lagar de Santiso. Con posterioridad, con cargo a fondos europeos, se proyecta la construcción de un nuevo edificio que se abrió en el año 2010 y que en la actualidad pues alberga la exposición permanente de piezas y permite hacer un recorrido por toda orígenes, evolución y particularidades del vino de Cangas. Entonces, un poco la particularidad que tiene el Museo del Vino de Cangas es que tiene dos edificios, uno de carácter etnográfico, una antigua bodega, y otro que es de nueva construcción, de nueva planta, que bueno, tiene el contenido expositivo del museo pues completamente moderno, con audiovisuales, vídeos, odoramas, y ese sería un poco los orígenes del museo. En 2005 una pequeña bodega, sería el Germen, que se abre al público y solamente se visitaba esa bodega, y con posterioridad en el 2010 se abre las puertas de ese nuevo edificio y ambos pasan a integrar lo que en la actualidad se llama Museo del Vino de Cangas del Narcea. Y en ese momento, cuando se abre el nuevo edificio, porque con anterioridad lo gestionaba la bodega la gestionaba la propia asociación del barrio, pues pasa a depender del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, y en la actualidad pues es un museo de titularidad municipal, que bueno, se mantiene abierto gracias a la financiación y a la aportación de los fondos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Yo entré en el museo en el año 2017, en febrero de 2017. Yo estudié turismo, soy graduada en turismo y bueno, había trabajado en varios equipamientos de la zona. Me dedicaba principalmente como actividad profesional a ser guía de turismo. De hecho, soy guía de turismo oficial del Principado de Asturias, o sea, habilitada por la Consejería de Cultura. Y bueno, yo estaba en una bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea y quedó vacante esa plaza, me llamaron, entré y bueno, pasé un poco a hacerme cargo del museo en ese momento. Y por otro lado, que también comentabas, formamos parte de la Asociación de Museos del Vino de España. No tengo los datos exactos, pero creo que 40 museos del vino de España. Hacemos un encuentro anual en una especie de congreso que nos permite pues poner en común los retos a los que se enfrentan los museos del vino, compartir muchas experiencias, muchos conocimientos y sobre todo conocer la gran diversidad de cultura vinícola que tenemos en el territorio español. Pues me parece que nos lo has explicado, tu vinculación, la de la asociación y la del Museo del Vino de Cangas de Narcea, y la verdad es que habéis hecho en Cangas de Narcea un esfuerzo enorme por no solo recuperar el vino tinto, aquel que, bueno, le faltaba bastante para ser un vino excelente, sino que ahora habéis aportado unos blancos y tal, que hablaremos, si me permites, que tú eres una gran experta también, porque llevas en el Museo del Vino unos 7 años, y yo quería decirte que tenéis una cosa que me llama la atención y que te vincula también con Adriana Carballo del estado de Goiás, de Calienda, que tenéis una especie de tour, o sea, una senda, un paseo al lado del río Luiña, y que atravieses el bosque, que es precioso. ¿Qué puedes decirnos de ese, como complemento a la visita al museo, que recorrer ese, yo no sé llamarlo paseo, senda o tour de peatonal que conecta las zonas vinícolas de Cangas? ¿Qué está teniendo éxito esa senda? Efectivamente es el complemento ideal, porque bueno, el Museo del Vino de Cangas es un museo pequeño. Es un museo pequeñito, el edificio de nueva planta que te comentaba tiene 290 metros cuadrados. Es decir, en ese sentido hay museos muchísimos más grandes vinculados a la temática del vino en España, donde además la arquitectura de esos edificios como Marqués de Riscal pues juega un papel importantísimo. En este sentido estamos hablando de un museo muy muy modesto, pero la visita al museo permite destinar una mañana
día, una tarde, porque efectivamente vinculado al museo está lo que llamamos Paseo del Vino. El Paseo del Vino es una senda peatonal completamente llana al lado del río Luña, que es el principal afluente del Narcea, y es un paseo muy agradable porque no requiere esfuerzo físico, se puede hacer incluso en bici, caminando, con carritos de niños, o sea que para familias también es ideal. Y nos permite conocer un poco el paisaje del viñedo y las particularidades que tiene nuestro viñedo, porque a lo largo de esa senda peatonal, que en total ida y vuelta estaríamos hablando como unos 6 kilómetros más o menos, pues se ven viñedos y se ve como visitante pues puede comprobar y observar cómo son nuestras viñas, que son pues, principalmente viñedo de montaña, que esa es la gran singularidad que tiene nuestro viñedo. Es un viñedo en la pendiente de la montaña, y después que son parcelas muy pequeñas y dispersas en el territorio. O sea, vemos cómo el viñedo se intercala con prados, con bosques. Eso, es interesante porque condiciona mucho los costes de producción del vino de Cangas. Si quieres entramos ya de lleno en otro tema, que es el tema de la viticultura heroica o de montaña, que es un sello europeo que tienen los vinos de Cangas. En España lo tienen otras 3 zonas, creo, que sería la Ribeira Sacra en Galicia, que es mucho más conocido, al menos lo que dentro del territorio español, Priorat en Cataluña, y después la zona volcánica del Hierro en Canarias. Me parece excelente lo que dices y lo que propones, pero quisiera que precisaras y explicaras un poco más eso que llamamos cultivo de montaña o cultivo heroico, que tú dices. En cualquier caso, comenta un poco más ese concepto, porque nuestros oyentes igual no son conscientes de lo que representa el vino en esas zonas montañosas, ¿no? Pues fundamentalmente lo que quiere decir ese sello es que la producción de vino, debido a las condiciones orográficas, que en este caso es la fuerte inclinación de las laderas en las que crecen las viñas, que está entre el 30% y el 60%, pues hace muy difícil trabajarlas, sobre todo lo que hace es que no se puede aplicar mecanización, el trabajo es mayoritariamente manual, y por eso el precio de salida al mercado pues al final es mayor. Es decir, el vino de Cangas pues no puede competir en precio. Una de las razones sería esta, que el viñedo no se puede mecanizar porque está en la pendiente de la montaña. Entonces es imposible aplicar las máquinas que se usan en el viñedo de Castilla, que es un viñedo completamente llano. Yo quería decirte también, Ana, que aquí hay algo en los programas estos internacionales en vivo y en directo, hay algo también, digamos, de heroico, porque a veces cuando, en fin, menos mal que hoy teníamos 3 invitados y creo que 2 van a participar, o teníamos 4, van a participar 2 o 3, estamos ahí a la espera de otra persona. Tú te acuerdas que conoces a Roberto Castaño, que está cumpliendo su Museo 10A en el 10º aniversario y sintió muchísimo no estar presente. ¿Podrías hablar un poquito de ese museo que está entre los más considerados de España, en Zamora, de Pagos del Rey, en nombre de Roberto Castaño, que se portó muy bien con nosotros, pero ha tenido un problema familiar de última hora, ya lo digo? Esto es lo que tiene el vivo y el directo, en el sentido de que creo que te conoce, ¿verdad? ¿Os conocéis desde la asociación? Nos conocemos porque él fue presidente de la Asociación de Museos de Vinos de España. En los encuentros que organiza anualmente esta asociación, pues coincidimos en alguno de ellos, en 2 creo, pero tengo que decirte que no he visitado el Museo de Vinos de Pagos del Rey. Entonces, en este sentido no podría aportar mucha... No, simplemente que nuestros, digamos, escuchantes, oyentes, sepan que la Asociación de Museos a la que pertenecéis y que don Roberto Castaño, que tiene una de las importantes museos de España en Zamora, de una familia muy vinculada al mundo tal, pues fue presidente de esta asociación, y esa asociación, que como tú dices tiene unos 30 y pico, 40 asociados, pues tiene
museos de todo índole, y tenéis también unos congresos donde tratáis temas, porque el último congreso, ¿te acuerdas si asististe o no pudiste? Sí, el último congreso lo tuvimos en Valdepeñas, en Castilla-La Mancha. Ese fue el último encuentro y la verdad es que fue muy interesante porque en La Mancha pues es la mancha de vino de España y casi de Europa. Entonces es algo completamente diferente y opuesto a la cultura del vino que tenemos en Cangas. Ana, creo que fue en Valdepeñas porque creo que fue la propuesta del inicio de esta gran asociación de museos del vino de España. Partió de la asociación de Valdepeñas. Tengo leído, no te lo digo seguro, pero creo que sí, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, fue donde se realizó el primer congreso en Valdepeñas. Y ya que este año es el último, yo me atrevería a sugerirte, Ana, y perdóname la vanidad también, ¿qué te parecería que igual que hay una asociación de museos del vino de España, no tendríamos una federación o algo así, o confederación de museos del vino de Iberoamérica? Qué bonito sería, porque sabes tú que llevas 7 años y conocerás el mundo del vino, aunque no puedes estar en todos los sitios, obviamente, y no pudiste visitar algunos otros museos, pero ¿no te parecería bonito que además de la Asociación de Museos del Vino de España, o qué opinarías tú, que hubiera ya unos inicios de contactos entre museos de los vinos o de gente vinculada al desarrollo vitivinícola de Iberoamérica? ¿Qué opinarías? Porque, oye, los vinos de Chile, de Argentina y de otros muchos sitios, ¿qué opinas de esa propuesta? Me parece muy interesante, muy buena idea, porque bueno, la cultura del vino es inabarcable y es algo que además que atrapa. Y cuanto yo no sé prácticamente nada de vino, lo que es de vino a nivel enólogo y profesional, sé muy poco de la cultura del vino y de Cangas. Es un mundo inabarcable. O sea, cuanto más te interesas por él, descubres que menos sabes. Y es muy interesante ver la base común que tenemos de esa cultura del vino, allá donde el vino era un alimento básico para la población, y después las singularidades que hay en cada zona. O sea que me parece una idea magnífica y estupenda para poner en común todo lo que nos une, tomando como base la cultura del vino. Pues yo quería proponérsela, ya que fue presidente de dicha asociación, a don Roberto Castaño. Se la propones tú en mi nombre, si te parece. Por supuesto. Porque él fue presidente de esa asociación, como tú bien dices, y está cumpliendo 10 años su museo de Pagos del Rey, excelente museo, entre los mejores de España, y España tiene entre los mejores de Europa. En cualquier caso, tú lo propones, y bueno, pues ya que el directo tiene estas cuestiones también, decir que en ese congreso de Valdepeñas, ¿podías tú comentar qué soléis tratar en estos congresos a nuestra audiencia un poquito? Que tú ya llevas 7 años, me imagino, acudiendo a congresos, ¿qué son? ¿Anuales? Cada museo anfitrión que organiza el encuentro elige la temática, pero normalmente suele estar vinculada con dar a conocer las particularidades tanto de viña como de bodega, de su territorio, y sobre todo la evolución que ha tenido, los retos a los que se enfrenta la industria vinícola, que son muy diferentes en cada zona. Y después suele haber una parte que está específicamente más centrada en los gestores de los museos, una parte más teórica que nos sirva a nosotros, pues por ejemplo, la problemática en la gestión de fondos, en la conservación, en cómo aplicar pues las nuevas tecnologías para hacer los museos del vino pues más atractivos, porque al final hay que adaptarse a las tendencias de mercado y no tenemos que tener en cuenta un poco las demandas de la gente. Por ejemplo, en
en nuestro museo, en el Museo del Vino de Cangas, uno de los retos a los que nos enfrentábamos era el hacer el museo atractivo para las familias con niños. Porque bueno, el mundo del vino es un mundo complejo. Y entonces, lo que hicimos fue implantar no es una app, es a través de una web, pero es un juego interactivo para familias, que permite descubrir el museo pues de una manera un poco más amena, más divertida. Se van planteando preguntas que hay que buscar las respuestas. Hay una misión, si superas los retos pues superas la misión, y después entregamos un pequeño obsequio a los más pequeños, y la verdad es que tenemos que decir que está funcionando bastante bien. O cómo implementar la tecnología también para hacer el museo más accesible en cuanto a idiomas. Porque en nuestro museo es un museo pequeñito. Cuando se hizo, pues seguramente no se pensó en que cada vez tenemos más visitantes extranjeros. Entonces el contenido del museo está en español. Decidimos a través de una forma muy sencilla, a través de códigos QR, pues hacer toda la traducción del museo, y lo tenemos disponible en inglés. Como de momento lo tenemos en inglés, iremos avanzando. Entonces, bueno, son todas estas cuestiones al final que nos afectan en mayor o menor medida a todos los museos. No todos tienen el mismo presupuesto, los hay públicos, los hay privados, los hay mixtos, los hay con muchísimo presupuesto, los hay con presupuesto muy limitado, como sería el caso del nuestro, y es plantear soluciones y ver en qué medida pues cada uno las puede adaptar a su propio museo. Oye, Ana, me llama la atención que yo que ojeé un poco estos congresos de la asociación, ya te digo, para proponerle esa Federación de Museos Iberoamericanos del Vino, me di cuenta de que se entregó en el último congreso un premio a una mujer que tú sabes que es una mujer muy vinculada al mundo del vino, seguro que te acordarás de Isabel Mijares. Sí. Pero espera, lo que digo es primero que hoy hay dos mujeres aquí que van a representar al mundo del vino, tú, Ana Díaz, y Adriana Carballo, pero además esta señora Isabel Mijares fue el premio Enosofía, qué término más curioso, eno de vino y sofía de sabiduría del vino, ¿no? Porque Sofía ya sabe que es filosofía, pues es la sabiduría, el amor por la filo, de amor, de inclinación por la Sofía, que es la sabiduría. Entonces, me imagino que el premio Enosofía sería el premio a la sabiduría vitivinícola del vino. Y esta mujer, pues fue este premio. Y este premio, ¿podrías hablarnos un poco de ese premio, si tienes algo que decir o algo que sentiste cuando se lo entregaron a esta mujer? El premio surgió, yo creo que es el cuarto año, es una de las, de las iniciativas que tuvo la asociación. El nombre efectivamente es muy curioso, Enosofía, la filosofía y todo el conocimiento en torno al vino. Y a Isabel Mijares se le entregó en Valdepeñas, yo creo que a los pocos meses falleció. Y la verdad es que, lógicamente el premiado hace un pequeño discurso, y escucharla era pues una maravilla. O sea, es un conocimiento del mundo del vino amplísimo, y transmitirlo con la sencillez con la que lo hacía. Y tuvimos la oportunidad, nos dio unas notas de cata de un vino que probamos de allí, de una bodega. En ediciones anteriores, quizás los galardonados con ese premio no eran tan conocidos. En Huelva fue el presidente de la denominación de origen de allí. En Cangas, tengo que decir que en Cangas del Narcea fuimos sede del congreso del congreso anual de la Asociación de Museos del Vino de España en 2 ocasiones ya. Fuimos anfitriones. Y la última vez fue en el 2018, creo. Y la verdad, y ese año se le entregó a el fundador de Vivanco, del Museo de Vivanco, que es uno de los mejores museos del vino de España. Pues así es, y yo me estoy acordando de verdad de una frase que hace poco leí,
y que decía que había dos tipos de personas, los que gustan del vino y los bárbaros. Y aquello otra de in vino veritas, ¿no? En el vino la verdad, porque, hombre, suelta la lengua. En cualquier caso, yo veo que hay aquí uno que quise llamarlo, pero también por problemas del directo y de esta época de vacaciones, que los propietarios, que son los que hablan con la prensa, estaban de vacaciones internacionales. El Museo Vivanco, que probablemente lo conozcas, está considerado como uno de los mejores del mundo. Es así, y nace con el objetivo de educar, de divulgar e interactuar como el vino como elemento civilizador. Bueno, ¿tú crees que ese Museo Vivanco es tan ejemplar como dicen, que tiene una superficie de 4.000 metros cuadrados y exposición permanente? ¿Tú lo has visto? En esta ocasión, sí, en esta ocasión sí que lo he visitado, porque efectivamente se dice que es el mejor museo del vino de España, y la verdad es que creo que estuve 2 horas y no me dio tiempo a verlo entero. Es impresionante toda la exposición que tiene de piezas de todas las épocas, no solamente de España, sino piezas vinculadas al vino de otros países. Y bueno, yo también hice la visita a la bodega con Cata, con las vistas a los viñedos, y la verdad es que lo recomiendo a alguien que le interese el mundo del vino. Si está por la zona, sería un imprescindible. Sí, comenta aquí que tiene un jardín de Baco. Baco, ya saben que en la antigua Roma era el dios del vino y de otras cuestiones, de la diversión, etcétera. Pues en este jardín del Baco hay una colección de vides que cuenta con más de 220 variedades de todo el mundo de uvas. Es impresionante. Oye, mira, que estimada Ana, tenemos desde la Argentina, que es una zona que tiene pues importantísimos viñedos y un vino que cada día es más excelso, junto con chileno, etcétera. Pero el argentino, sin duda, tiene 7 museos, ahora estoy acordándome del vino. Entonces, bueno, eso, repito, acuerda, Roberto, que hay que promover este intercambio con nuestros hermanos iberoamericanos, con latinoamericanos. Y Josefina puede que tenga alguna noticia de Argentina o alguna noticia que ella o reseña que estime pertinente. Muy buenas, gracias por visitarnos desde Santa Fe, me imagino, ¿no? En la bella ciudad de Argentina. ¿No es así, Josefina? María José. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, de la provincia de Santa Fe, ciudad de Santo Tomé. Acá son las 13:37. Tengo algunas noticias rápidas. Contarles que se reunió Caputo con Georgieva, se reunió con el titular del FMI y renovó el respaldo a la administración de Javier Milei. Nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso será una moneda fuerte. Así que esas novedades tuvimos. Estamos con la cuestión de los Juegos Olímpicos también. Los Pumas van a jugar contra Francia por un lugar en las semifinales, que recordemos que el equipo nacional cayó frente a Australia y quedó segundo en su grupo. Así que de esta forma chocarán contra el país anfitrión en un duelo que seguramente da mucho que hablar. Por otra parte, Argentina perdió 2-1 ante Marruecos. Fue un final muy escandaloso. El equipo sub-23 de Mascherano le anularon un gol a 1 hora y media después de convertido, lo cual fue algo lamentable, comentó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un comunicado en el que adelantó que la entidad presentó una queja ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Así que, bueno, en el estreno de los Juegos Olímpicos de París 2024, Argentina perdió un partido que estuvo atravesado por este hecho sin precedentes y que nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Debería darle vergüenza a los organizadores del certamen. En noticias económicas, estiman que la actividad económica cayó un 3% interanual en junio por retrocesos en las áreas de comercio, industria y construcción. Esto por parte de un informe privado que elabora la consultora Orlando Ferreres. La actividad acumuló una contracción del 5% en el primer semestre del año. Estoy atenta al tema que nos convoca y escuchando muy atentamente cómo hablan de nuestra querida provincia de Mendoza, reconocida y muy valorada por sus vinos de excelente calidad y también que están a muy buen precio, además de los paisajes hermosísimos que tiene, que son muy lindos para visitar, sobre todo en invierno. Así que sigo con ustedes. Gracias, Javier. Gracias, María José. Josefina, que estimada,
Comentaba aquí Ana que en la Asociación de Vinos tienen una frase que dice da vino, o sea, invita a vino al que tiene amargo el corazón. Es un refrán popular que hay que dar vino a los que tienen amargo el corazón porque se supone que el vino pues alegra un poco la vida y en cualquier caso me parece que en esas estamos, ¿no? En que el vino es una cultura que hace probablemente que los latinos también seamos más animados y menos tengamos menos amargo el corazón que algunas otras, con perdón, hay otras que tienen otros, llamémosle singularidades o idiosincrasias, pero la cultura del vino ya saben que incluso está muy vinculada a la religión, y alguien dijo en una ocasión que mira si será buena el agua que la bendicen. Se bendice con agua. Dice, sí, pero con el vino se consagran, El vino lo consagran. En cualquier caso, sin querer ser polémico, quería decir, Ana, que tú tienes mucha experiencia, los museos están muy vinculados al enoturismo. ¿Qué opinas de estas bodegas así, a título casi personal, me atrevo a decírtelo, porque nuestros oyentes creo que sobre todo en Iberoamérica deben de conocer? Tú sabes que ahora hay bodegas que han hecho hoteles en la propia bodega de firmas muy renombradas, como fue el del Marqués de Riscal, que fue el que hizo el Museo Guggenheim de Bilbao. En fin, ¿qué opinas de estas bodegas que admiten visitantes, turismos y tal? Y vosotros también sois un poco también con esas sendas y demás, en pequeñito, con perdón, pero también vinculáis el museo con ese turismo. ¿Qué opinas de esta? Notas que yo creo que es una corriente que está en auge, ¿no? Es así, llamemos enoturismo, donde los museos son una pieza esencial a mi entender. ¿Qué opinas de todo ese mundo? Así un poco por encima. Repito, del mundo del turismo vinculado al vino y lo que representa digamos, la guinda de los museos. ¿Puedes decirnos así una opinión? Pues bueno, el enoturismo es un sector que está, vamos, al alza y cada vez con un gran potencial de crecimiento. Claro, el ejemplo de Marqués de Riscal pues ya es una idea, es un negocio ya desde la base. Enoturismo más coloquial, por decirlo de alguna manera, al final consiste en visitar fundamentalmente las bodegas. O sea, la gente lo que quiere es conocer el proceso de elaboración del vino donde se elabora y probar el vino donde se elabora también. En concreto en Cangas del Narcea está creciendo mucho esta actividad porque hay ya varias bodegas que ofrecen visitas guiadas con cata. Y es una de las actividades que más demanda tiene. Por las características de nuestra industria, las bodegas que tenemos en Cangas del Narcea son bodegas muy pequeñitas, entonces claro, se trabaja con reserva previa y los aforos son muy pequeños, pero la verdad es que están funcionando muy bien. En la actualidad, que no lo he comentado, porque nosotros en el Museo del Vino damos a conocer, sí que en ese sentido cumplimos un papel muy importante para desarrollar lo que llamamos enoturismo como actividad económica, porque lo que tratamos es de vincular todos los recursos que están relacionados con el vino. Y damos información de todas las bodegas que realizan visitas guiadas con los horarios, los precios, la ubicación. En la actualidad, dentro de la denominación de origen Cangas, que tenemos denominación de origen, que muy poca gente lo sabe, desde el año 2014 se obtuvo esa denominación de origen y es la más pequeña de España. Es un producto muy exclusivo porque se producen muy pocas botellas en términos del mundo del vino en España, que se producen millones de litros. Pues tenemos 9 bodegas en la actualidad y hay 4 que ofrecen el servicio de visitas guiadas. Yo creo que es muy representativo este ejemplo de lo que ha crecido esa actividad en Cangas del Narcea, que es una zona de Asturias que es la más desconocida, la menos turística, donde hay un turismo que es
tranquilo y que no es masificado, que es un poco lo que tratamos de vender y que la gente que nos visita realmente lo valora. Entonces, en conclusión, el enoturismo es un sector al alza y con gran potencial de crecimiento. Y tú, como persona que llevas 7 años ya vinculada de una manera directa a la responsabilidad del museo, en esa asociación podrías, para nuestros oyentes, 2 cuestiones creo que debemos de aclarar. Uno, lo que es el mundo de las catas, porque hay gente que comprende que las catas son pruebas de vinos donde se enseña a la gente a distinguir. Bueno, que me explicaras un poco ese mundo de las catas. Y 2, si hay algo que te llamara la atención en esa asociación especialmente para que nuestros hermanos de Latinoamérica pudieran, digamos, replicar en el sentido bueno del término. Y luego hablamos un poco quiero decirte, si explica un poco el mundo de las catas, que lo has visto que es, digamos, la esencia de la visita, ¿no? Que tú dices que se está relanzando. Y otro, si hay algo que en ese mundo, o el mundo de los vinos te llamara esencial, que pudiéramos reflejarlo para nuestros hermanos latinos. ¿Me explico? A ver, la verdad es que lógicamente la cata es donde es el mayor atractivo de una visita. Mucha gente dice, vista una bodega, vistas todas. No es exactamente así, pero sí que tiene algo de cierto en el sentido de que, bueno, el proceso de elaboración del vino o lo que es la base de la elaboración del vino son fermentaciones y eso es en todas las bodegas pues prácticamente igual. Lo que llama más la atención es visitar una bodega tradicional. Ver realmente cómo elaboraban el vino hace 40, 50, 60 años. Y después, en cuanto al tema de las catas, pues claro, catas, con el término cata, pues muchas veces se define lo que no es una cata y es una simple degustación. Porque una cata conlleva pues una determinada metodología, unos vinos primero, normalmente los blancos, después los tintos, las distintas fases de cata, que siempre primero pues es la visual, después la olfativa, después la gustativa, con unos manteles de cata, hay cada bodega. Yo en las bodegas que he visitado, un poco lo que a mí me dice la experiencia es que las hay muy diversas. Hay bodegas que ofrecen catas que a mi juicio no son catas porque simplemente es una degustación en la que no se siguen las fases ni tú estás sentado con un mantel de cata, simplemente te sirven el vino y tú lo pruebas y ya está. Y después pues hay bodegas que sí que realmente te hacen una cata comentada por alguien que está enfrente tuya, que es quien dirige la cata y que entiende mucho de lo que está hablando. Porque es muy complicado realmente. El mundo de la enología es muy complicado. Entonces, al final, depende también de quién tengas delante, pero hablando de catas que se dirigen a un público generalista, sí que tienes que dar una determinada información para que se entienda qué son los aromas del vino, aprender simplemente a distinguir un joven de un crianza, cuando tiene más alcohol o menos simplemente por la lágrima, el color, o sea, son pinceladas generales, pero que al final son muy, muy interesantes. Entonces yo eso sí que entiendo que es una cata y entiendo que las catas deberían de ser así. Lo otro son degustaciones, que no está mal. Quiero decir, es simplemente, por ejemplo, nosotros ahora mismo en el museo, la gente nos está demandando si hay catas. ¿Qué pasa? Que en el museo nosotros, por el espacio que tenemos, no tenemos sala de catas y no podríamos ofrecer ese servicio. Lo que sí nos estamos planteando es ofrecer una degustación. O sea, simplemente que con la entrada al museo se sirva una copa de vino y la gente pueda visitar el museo tomándose una copa de vino. Simplemente vas a explicar, pues es un vino joven, la uva que lleva, el grado y características generales. Pero no va a ser una cata. En ese sentido creo que se vende como cata muchas cosas que no son cata, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa que creo que el potencial cliente también tiene un gran desconocimiento respecto a lo que es cata y lo que no es cata.
No sé si me estoy explicando. No, está muy bien. Bueno, yo intento que nuestro Oriente Medio de Allende los Mares, que a lo mejor no tiene esa cultura del vino, pues al igual que Adriana Carvalho ha hecho en Brasil, pues un lugar de reconocimiento del mundo del vino y con su gran esfuerzo, yo creo que tiene una gran presencia de todo esto. Creo que nuestro director ha levantado la mano virtual y querría comentarte algo. Y luego querría hablar yo de Josefina, de la magnífica mancha de vinícola que es Mendoza y que tiene creo que 2 o 3 museos un poquito por encima. Josefina, tú que estás en Argentina, que es una tierra de grandes vinos. Dígame, señor Gilson, que creo que usted quiere intervenir, me parece, ¿no es así? Perfecto. Muchas gracias, mi querido hermano Javier. Tiene la mano virtual levantada. Sí, así es, mi querido hermano. Perdón, acá, bueno, nosotros estamos acá escuchando atentamente, realmente fantástica toda la explicación de Ana. Y nos gustaría hacer una pregunta a ella hoy para la promoción de esos establecimientos. ¿Cuál sería la red social mejor, no? Nos hace una pregunta allá desde Rio Grande do Sul. Omar Ferreira nos pregunta ¿qué usan ustedes en Europa para poder difundir ese servicio, no? Y si hay una comunidad especial donde se poderia fomentar também outros estabelecimentos, tá? E a senhora Adriana nos comentou que está no hospital com sua mamá, que passou mal meia hora antes do programa e se está sendo difícil a participação, então provavelmente não vai participar o dia de hoje a Adriana Carvalho desde Cocalzinho de Goiás, um lugar que também tem produtos vinícolas de primeira qualidade, que é Calhandra Gastronomia Harmonizada, que está no meio de um paraíso natural. Então, as pessoas que queiram fazer um tour vinícola, tem que entrar aí, Calhandra Gastronomia Harmonizada, aí no Instagram, e vai encontrá-la. Bueno, essa era a minha pergunta, minha querida Ana. Mira, nosotros tenemos, te hablo de nuestro museo, la principal herramienta de comunicación digital es la página web. Y sobre la página web implementas, nosotros tenemos perfil oficial de Facebook y de Instagram, pero la principal herramienta para nosotros sería la página web, que sería www.museovinocangas.com. Si alguien quiere entrar, pues ahí verá toda la información que tenemos del museo, horarios, tarifas, servicios. Hay un apartado de no turismo donde está la información de todas las bodegas. Y después, tenemos un apartado de noticias donde vamos colgando, pues eso, actividades especiales, a lo mejor que hacemos con motivo de, pues eso, de alguna programación especial, tipo visitas teatralizadas, catas con música, que también hemos hecho en alguna ocasión, catas monólogo. Es un mundo, el mundo del vino es un mundo que da para muchísimo, que marida muy bien con cualquier cosa, con música, con arte, concursos de pintura al aire libre, concursos de pintura de barricas, ofrece infinidad de posibilidades. Pues muy bien, ¿tiene alguna otra pregunta? En cualquier caso, Josefina, tú que, aunque eres una persona, que desde la Argentina has hablado de los vinos de Mendoza como los más representativos, desde tu punto de vista, ¿qué te parece este auge del mundo del vino en Argentina? Y tú que eres una persona joven y tu pareja también, que son un gran politólogo que analiza muchas veces las situaciones con gran sensatez en el enlace sudamericano, ¿qué opinión te parece? ¿Cómo crees que están considerados esos vinos de Mendoza? Bueno, una anécdota tengo de dos, en realidad. Cuando era muy chica fuimos a Mendoza con mi familia, nosotros estaremos a unos 600 kilómetros, más o menos, y mi padre, que falleció ya hace 3 años, era un fanático del vino, y sacamos fotos muy divertidas
con los grandes reservorios donde se guardaba. Yo en realidad soy bastante ignorante en el tema de vino, si bien me gusta, lo tomo, lo disfruto y demás. No sé mucho, pero ahora les voy a compartir un poquito de información sobre Mendoza. Pero antes, la otra anécdota es que mi abuela, la mamá de mi papá, quien también era fanática del vino, tenía una forma de tomarlo muy particular y seguramente no muy informada también, o que venía más bien del lado de sus costumbres y no de sus saberes respecto al vino, ¿no? Pero ella todas las noches tomaba medio vasito de vino con un poco de azúcar y mucho limón y un poquito de agua, que acá le llamamos en Argentina sangría. Es una bebida dulce, muy, muy rica, y que la gente grande acostumbraba, como mi abuela, a tomarla todas las noches. Ella lo preparaba en un jarrito de metal y eso era lo que tomaba. Así que quería compartirles eso que estaba recordando, porque como dicen, el vino nos trae sensaciones, nos trae recuerdos, nos permite vivir experiencias. Y bueno, contarles que Mendoza alberga el 76% de los viñedos totales de Argentina y el mayor número de bodegas del país. Esto la convierte a Mendoza en la provincia vitivinícola más importante y también uno de los principales centros productores del mundo. La anécdota también es que en la segunda mitad del siglo XIX, el ingeniero agrónomo francés Michel Pouchet introdujo la variedad de uva Malbec a la provincia argentina en la región de Cuyo. Y bueno, contarles esto, nosotros en Mendoza tenemos los picos más altos de los Andes, con 22.000 pies. El Aconcagua es el pico más alto de América. Tenemos unos paisajes que invitan a disfrutar estas catas de vinos, estas experiencias que por ahí nos dan provincias que han desarrollado desde hace muchísimos años esta economía que ronda en torno al vino. Así que nada, estoy disfrutando mucho la charla y muy interesada en lo que se está comentando. Hay gente que sabe muchísimo más que yo, así que lo sigo escuchando. Gracias por tu amabilidad, pero más que saber, también se trata de emitir opiniones que puedan configurar o ayudarnos a poder entender a nuestros oyentes, y también decirles que en Mendoza pues hay un museo de bodega Venegas, hay otro museo muy importante, es el Museo Nacional del Vino y la Vendimia en Maipú, que está en Mendoza, y también una zona muy bonita que es el de Bodega La Rural, de otro museo del vino en Maipú, Mendoza, o sea que es como tú dices, un grandísimo productor de vinos. Y me honra, Josefina, que bueno, pues emitas tu opinión, y por supuesto esto que hablabas de la sangría es muy típico. Ahora que estamos aquí en verano, ya sabemos que ahí estáis en invierno, e incluso nuestro Carlos Castañeda con un poquito de catarro. Pues bueno, aquí en el norte, sí, estamos todos enfermos. Yo también estoy un poco enferma. Y te comento, Javier, hay 150 bodegas abiertas al turismo en Mendoza, muchísimas. Algunas excelente, muy poco conocidas, ¿no? Pues esto renueva mi solicitud y mi entusiasmo, porque desde la Asociación de Vinos de España se hermanen con las asociaciones de vinos o de los museos de vino de toda esta zona vuestra, y que sea una federación de museos de vino iberoamericanos. Por lo tanto, yo decir también que la cultura del vino que nos une tiene bastantes, digamos, refranes, y quisiera repasar alguno y que me corrija Ana. Hay uno muy bonito que dice que vino y alegría hacen buena compañía. Hay otro que dice, el vino y el amor cuanto más viejos mejor. O el vino con queso saben a beso. El vino con queso me parece que es como dice aquí, un maridaje excelente. ¿No crees tú, Ana? Perdóname, que hay que explicarle a nuestra audiencia ese mundo del maridaje, o sea, de maridaje entendido como como pareja, como enlace entre el vino y la gastronomía. ¿Puedes tú, Ana? Ya lo sé que es muy difícil ser un experto de este mundo, pero ¿qué te parece que si te pongo en un brete que dice, y te ruego que nos digan qué maridaje le darías tú a los vinos de Cangas, al tinto, al blanco y demás? ¿Podrías ayudarme un poquito? Sí, bueno, a ver, es un mundo también muy, muy complejo.
por fortuna, creo que ahora ya los vinos, aunque mariden mejor con una u otra cosa, casi maridan bien con todo. Pero en concreto, los vinos de Cangas fundamentalmente maridan muy bien con la gastronomía canguesa, gastronomía asturiana, en el sentido de que son vinos atlánticos de montaña, frescos, afrutados, poco cuerpo, fáciles de tomar, entonces como que hacen más fácil digerir la contundente gastronomía que tenemos, sobre todo de cuchara, de carne, de asturiana, de los valles. El tema de blancos con pescado y tintos con carne, yo creo que eso ya es algo que sigue estando vigente, pero que ya no es una norma establecida. Entonces, un albarín blanco de Cangas, que por cierto es un vino espectacular y que recomiendo que quien tenga la oportunidad, si nos visita, que lo pruebe. Un poco al hilo de lo que comentabas antes, de lo que ha cambiado el vino de Cangas, porque en estas 2 décadas de profesionalización del sector, la calidad pues se ha incrementado muchísimo y sobre todo se ha incrementado la producción de vino blanco, de tal manera que ahora mismo estaría a la par con el tinto. Lo digo porque tradicionalmente en Cangas del Narcea se elaboraba vino tinto, Bueno, pues tenemos esa variedad albarín blanco, que marida perfectamente pues con una ensalada de productos de la huerta, que los tenemos buenísimos, como el tomate de Cangas, que lo ponen muchos restaurantes aquí en la zona. El tinto, pues bueno, pues con una carne, carne de asturiana de los valles, un buen entrecot, una chuleta, o con carne de caza. Sería alguna de las opciones, Sí, comentaban aquí que en invierno no hay frío con una copa de buen vino, ¿no? En cualquier caso. Claro, y sobre todo, a mí hay un refrán que me gusta mucho, y que tú seguramente conoces, que es que con pan y vino se hace el camino. Claro, sí. Porque y eso refleja lo que era el vino. El vino, claro, para la sociedad tradicional era más un alimento que una bebida, y tenía un sinfín de aplicaciones. Al hilo de lo que estaba comentando Josefina, se me vino a mí a la memoria. Mi abuela siempre preparaba, esto lo diré, como yema de huevo batida con vino, que le llamaba ponche. Y era como una especie de complemento vitamínico concentrado. Javi. Tienes razón. Dígame ya. Mira, yo tengo mira, si tú tomas el vino de Cangas, te quita las tangas. ¿Viste? Yo hice una rima buena, ¿no? Quien toma el vino de Cangas, te quita las tangas. La puchica, ¿no? Y ya llegó la señora Glenda, un abrazo. Claro, estás en todo. Bueno, es que la tanga ya se sabe que ahora está muy de moda en Río de Janeiro y todas las costas brasileiras, pero yo no quería entrar nada más que para ayudar a nuestro amigo Carlos Castañeda, que en invierno no hay mal abrigo, ya que tienes catarro. Carlos, en invierno no hay mal abrigo con una copa de buen vino, hombre. Ese catarro y vino y amistad no necesitan etiqueta. Es el bálsamo, el vino del corazón herido. Querido Carlos, toma una copa de buen vino a mi salud y a la tuya, y espero que deje de ser virtual cuando vengas aquí, que tienes familia en Europa, y podemos tomarlo juntos. Oye, tenemos ahora, Ana, si me disculpas, yo creo que el mundo del enoturismo y del turismo vinculado al vino, los museos no dejan de ser más una llamada de atención para el turista, ¿no?, que el visitante, porque el nativo ya lo conoce. ¿Notáis, hablando sabes que Cangas está relativamente cerca del Camino de Santiago primitivo, por eso de que con vino se hace el camino, y para pasar a la industria de tecnología vinculada al sector turístico, ¿cómo ves ese mundo de turismo? ¿Tenéis más visitantes de fuera? Porque, bueno, tú seguirías un poco el mundo del Camino primitivo. ¿Cómo ves el mundo del turismo en general? ¿Notas que está subiendo mucho el vino de camino? ¿Cómo lo notas? El Parador de Corias, que sin duda es le llaman el Escorial del Norte. ¿Cómo ves ese mundo turístico en Cangas de Narcea?
Bueno, pues en Cangas el sector turístico ha cobrado mayor peso, mayor relevancia, sobre todo a raíz de la apertura del Parador de Turismo de Corias en el año 2013. O sea, hace más de 10 años que se abrió ese Parador de Turismo que se ubica en un antiguo monasterio que ese monasterio es de fundación medieval y benedictina, siglo XI, y estrechamente vinculado con el desarrollo de la producción de vino en la zona, porque los monjes necesitaban el vino, fundamentalmente para las liturgias, que ya lo habéis comentado antes. Entonces, a raíz de la fundación de la apertura del Parador, ha crecido el turismo. Sigue siendo fundamentalmente de turista nacional, pero sí que es verdad que cada vez está llegando más turista extranjero, europeo y también de países de Centroamérica, de Suramérica. Mira, yo en el museo, por ejemplo, he recibido gente de Argentina, fundamentalmente, muy vinculado con la emigración de asturianos hacia esas zonas, y suele ser gente que sus antepasados venían de Asturias. Entonces, bueno, por simple curiosidad de conocer un poco de dónde vienen tus raíces. Está creciendo el peso del turismo internacional, pero de momento, no es muy representativo. Estaríamos hablando de no llegaría a un 10%, se quedaría en un 6% más o menos. Camino de Santiago pasa por Pola de Allande, que nos quedaría como a 20 minutos en coche. Entonces, sí que influye y tiene cierto impacto, porque hay peregrinos que siguen la ruta primitiva del Camino de Santiago, la ruta interior, y que a lo mejor se alojan en el Parador de Corias, hacen noche y retoman ruta. Pero no tenemos un impacto tan grande como las localidades por las que discurre el Camino de Santiago. Pues muy bien, y ahora hablando de turismo, creo que de la mano de la tecnología, que es una de las grandes herramientas que ha posibilitado la democratización del turismo y que haya más gente que pueda conocer otros sitios, eso y las grandes facilidades del transporte de viajeros, tenemos a Glenda, que pertenece a una empresa emblemática, y que también Josefina, que es una politóloga, tecnóloga y muy vinculada, nos hablará de Glenda y de esa plataforma que se llama Travelgate X, o sea, viajes, la puerta de viajes X, y que se promociona como una red de mercados de viajes más grande del mundo. Es un ecosistema, dicen, completo de conexiones de viaje, y que simplifica el abastecimiento y la distribución de viajes y que lo democratiza. Por lo tanto, serían soluciones API son aplicaciones informáticas que posibilitan la interconexión entre distintas páginas web y aplicaciones a su vez, y este mundo de API, que no deja de ser como nosotros un enlace, un puente que conecta diversos tipos de software y de plataformas, pues se denomina a sí mismo como una solución del mercado para los operadores turísticos, para los mayoristas de turismo, turoperadores, agencias de viaje, etcétera. Y yo quisiera que algo tan importante, porque sabemos aquí que tenemos una línea editorial marcadamente tecnológica, nuestro director Gilson pues es un tecnólogo también, sin duda, de este mundo de turismo también y de periodismo. Yo me atrevería a decir que Josefina, si quiere comentarle algo, o Glenda, podía presentar un poquito esta maravillosa empresa que es un ecosistema que facilita y democratiza el viaje y que posibilita esa conexión. Yo, porque nuestros lectores lo comprendan, Google Maps sería un poquito una API. ¿Qué supone Google Maps? Que una agencia o una empresa de transportes puede incorporar lo que aporta Google Maps, y el que visita la página web de una empresa de transporte puede saber a dónde va el transportista y tal, utilizando esa API, esa aplicación de interfaz, que nos posibilitaría que una empresa de transportes, pues normalita, si se suscribe y
y se hace la cuota, pues tenga acceso al potencial de Google Maps para sus transportes. Que me corrijan los tecnólogos y Glenda, sobre todo. Así es. ¿Qué te parece, Josefina? Que estoy describiendo un poco bien lo que a nuestra audiencia, lo que significa estas soluciones del mercado para la red de viajes más grande, que es Travelgate. Muy acertado lo que nos estás comentando. Y como vos decís, hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia de Glenda Adjemians, la directora global de ventas de Travelgate, que, como decís, es una empresa líder global en lo que son las tecnologías de viajes. De hecho, Travelgate ha irrumpido en Latinoamérica con una propuesta de valor innovadora que promete revolucionar el sector turístico de la región. Cuenta con más de 1.000 empresas conectadas y 50.000 reservas diarias. Imagínense en la cantidad que significa eso. La plataforma, de hecho, generó más de 4.000 millones de euros el año pasado. Su marketplace global permite a las empresas turísticas de Latinoamérica, como bien decís, Javier, conectarse con más de 500 proveedores de alojamiento a través de una única API. Además, su red incluye más de 250 compradores como tour operadores y OTAs, lo que abre un sinfín de oportunidades para incrementar lo que son las ventas y expandir los negocios. Travelgate cuenta con un equipo local dedicado que ofrece apoyo técnico y comercial, asegurando así que sus socios en la región puedan maximizar el valor de sus negocios mediante estas nuevas conectividades y tecnologías que son realmente de punta. Glenda realmente tiene muchísima experiencia y trayectoria en este sector, así que será un gusto escucharla. Bienvenida, Glenda, y como decimos siempre por acá, siéntase como en su casa. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por esta conversación entre amigos. Me fascina Asturias, el norte de España, y todo lo que venimos comentando hace estos minutos que me pude conectar tiene que ver con esto, con la posibilidad de viajar, con la posibilidad de experimentar, con una cosa que hace unos años era un hobby, algunos podía viajar, otros no. Cuando hablamos de democratizar, hablamos de que todos seamos capaces, de una manera o de otra, más cerca, más lejos, vivir experiencias de viajes. Travelgate es como bien lo han explicado, es una plataforma tecnológica. A veces es difícil explicar con tecnicismos de qué es de lo que estamos hablando, pero para facilitarlo en la comprensión. Cuando en los últimos ya más de 20 años irrumpe Internet, antes de eso la tecnología era diferente, una agencia de viajes, un tour operador necesitaban mandar un fax para saber si un hotel tenía o no disponibilidad. Hablo de cosas que seguramente las nuevas generaciones no saben exactamente lo que son, pero hubo un mundo antes de Internet y era muy difícil saber si había disponibilidad en los hoteles antes de viajar. Con la llegada de Internet empiezan a aparecer las tecnologías aplicadas a la industria de viajes. Y hoy, ya resumiendo en el nuestro hoy, cuando alguien se sienta delante de la pantalla y busca un hotel en el mundo o mira una aplicación desde su celular, cuando busca tarifas, cuando busca saber si un hotel tiene o no disponibilidad y es posible realizar o no una reserva, nunca nos paramos a pensar que buscamos un destino cualquiera, Madrid, París, Londres, y en menos de 2 segundos el sistema devuelve una cantidad de contenido, llámese descripciones, información específica del hotel, mapas, como estaba comentando Javier, toda la información de descripciones de esos alojamientos. Todo eso ocurre casi sin que nos demos cuenta, como una cosa natural, en menos de 2 segundos. En menos de 2 segundos el sistema puede devolver. Hoy, eso hace unos años era impensable y teníamos que quedarnos sentados varios segundos, alcanzando el minuto delante de la pantalla, mientras cargaba la información. Pero hoy las tecnologías hacen posibles que todos esos miles y millones de datos, de contenido y descripciones lleguen a nosotros de una forma demasiado rápida, casi
pestañeamos los ojos y ahí aparece todo el contenido. Todo eso que hay por detrás es lo que hace Travelgate. Travelgate hace posible que las compañías puedan comprar alojamiento hotelero o vender alojamiento hotelero de una manera inmediata, facilitando el negocio de lo que llamamos distribución online de hoteles. Por eso hay más de 1.000 empresas conectadas. Cuando hablamos de empresas, hablamos de las más grandes. Hablamos de Booking, hablamos de Expedia, hablamos de Despegar en Latinoamérica, hablamos de eDreams en España. Todas las compañías que todos los usuarios habitualmente entran y hacen búsquedas sobre alojamiento hotelero, esa es la información que Travelgate está transaccionando desde atrás para que todas estas compañías sean capaces de comprar y de distribuir el producto que compran de esta manera eficiente, para que la experiencia de un pasajero al comprar online sea completamente eficiente. Es un poco esto lo que hacemos. Lo podríamos explicar con palabras más técnicas, pero creo que no es necesario. Está fenomenal. Yo intentaré, si me permites, Glenda, desde mi ignorancia de la tecnología avanzada, y me imagino que Travelgate, primero quería señalarte que habéis ampliado muchísimo el mercado, porque soléis adquirir empresas de tecnología como pueden ser en Mallorca, también en Rumanía, y podías comentarme esta proyección que tenéis como operador turístico internacional de que para intentar aunar los mercados y por lo tanto llevar la democratización de esas tecnologías, que acudéis a mercados turísticos más grandes, por ejemplo México, y dentro de poco hablaremos con un experto también en el mundo del turismo de México, don Roberto Ceballos, que se conectó. Quería decirte, Glenda, puntualizando, habéis tenido un recorrido de crecimiento impresionante. ¿Podías comentar ese poco recorrido histórico de vuestra empresa para que nuestra audiencia se dé cuenta de la magnitud de vuestro esfuerzo para democratizar los viajes a través de estas plataformas tecnológicas? Este recorrido histórico de adquisición de empresas, etcétera. Travelgate nace hace 12 años en Mallorca. Nuestro director general, nuestro CEO, es de Brasil, pero educado en Europa y luego emprende en España. Es en Mallorca donde está uno de los mayores centros de empresas turísticas del mundo. En la industria de viajes lo llamamos nuestro Silicon Valley, que está en la isla de Mallorca, concretamente en Palma de Mallorca. Ahí hay centrales de casi todas las compañías más grandes del mundo a nivel turístico, están localizados en la isla, y ahí es donde nace Travelgate como emprendimiento. Primero desarrollando sus primeras APIs con un equipo de ingenieros. Esas APIs se fueron multiplicando, se desarrolló en tiempo récord. Las compañías enseguida entendieron el valor de que una plataforma como nosotros desarrollara en su nombre y pudiéramos salir al mercado con más rapidez. Este negocio parte de cero, fue realmente una completa startup hace 12 años y hace solo unos meses fuimos adquiridos por un grupo más grande que es Travelsoft de Francia. Es el mayor grupo a nivel europeo, dueña de varias compañías tecnológicas, como decías, en Rumanía, en Reino Unido, en Francia y también en España. Así que hoy conformamos el grupo más grande a nivel plataforma tecnológica de soluciones. Algunas líneas de negocios dan solución a turoperadores o agencias de viaje, otras líneas de negocio damos solución a compañías más grandes, con volúmenes más importantes, y eso es lo que hace que este año hayamos llegado a los 4.000 millones de euros en noches de hotel, que tienden a ser, la noche de hotel no es igual que un billete aéreo siempre son tarifas bastante más altas, y hacer ese volumen en noches de hotel es un número muy importante.
Pues los logros son magníficos, o sea que para que nuestros oyentes lo comprendan, digamos, la matriz del grupo es Travelsoft, ¿no es así? Liderada por Christian Sabag, y que tiene ahora ya unas 7 empresas en propiedad y emplea más de 600 personas. ¿Todos esos datos están correctos y actualizados o qué te parece, Glenda? Sí, es información actualizada y esto sigue ocurriendo. Es un proceso de fusión y de compra que sigue haciendo más grande el grupo para, como decía, dar soluciones integrales, porque en tecnología una misma solución no es igual para un pequeño agente de viaje que para un tour operador, que para una agencia de viajes online o una central de reservas hoteleras. Cada una de las diferentes formatos de compañías que hacen a la industria de viajes requieren soluciones tecnológicas diferentes. Para que yo me aclare, cuando habláis de algo importante que quisiera que hicieras hincapié, Glenda, para los que nos escuchan, esa democratización y simplificación del abastecimiento y la distribución, mira a ver qué te parece esta metáfora que por fin creo que nuestros oyentes pueden, a ver si yo estoy equivocado. Igual que un camionero, llamémoslo así, transporta los productos desde el lugar de producción de esos productos hasta un punto de venta, sería una solución que llamamos business to business, o sea, B2B, o sea, que transporta desde el que produce, que es una empresa normalmente, a el punto de venta, que suele ser un comercio o un centro comercial. Bien, ese camionero, digamos, de virtual, que sería esa API, vosotros como plataforma tecnológica, que seríais un gran camión de alcance global, porque vais a la velocidad de la luz y de la digitalización, y entonces lo que hacéis es proveedores de productos y servicios turísticos, de negocios, los ponéis en el punto de venta y, igual que el camionero, trasladáis digitalmente a esos 2 segundos de velocidad que tú dices del proveedor de productos y servicios turísticos, como puede ser un hotel, y hacéis, digamos, transacciones con diversos puntos que, si quieres, nos lo explicas cómo son las comisiones, etcétera, porque solo me parece que últimamente solo cobráis la cuota cuando se produce efectivamente el servicio y la prestación y que se utiliza esa API, o sea, solo cuando tiene lugar el acuerdo entre proveedor y punto, llamémosle, de venta, para que nuestros oyentes, esas tarifas, pues serían cuando se produce eso y si no se anula la reserva. ¿Lo he explicado bien, digamos, como gran transportista digital que sois del mundo del turismo, o cómo te parece, Glenda? No, está muy bien explicado lo del camión que va de un sitio al otro. Nosotros lo llamamos autopista, porque como va a una velocidad bastante, todo esto ocurre en muy pocos segundos. Entonces lo que en realidad está pasando es que el mundo de la distribución en viajes es muy complejo. Casi toda la gente cree que compra online y está hablando con el hotel, o va a una agencia de viajes y de la agente de viajes se da vuelta y contrata con el hotel. No es así. En la industria de viajes hay mucha intermediación, entre que un pasajero va a una agencia, y la agencia de viajes se da vuelta y se lo pide al tour operador, el tour operador a su vez se lo pide al banco de camas, un banco de camas que es un gran consolidador de producto de alojamiento, se lo puede pedir a otro consolidador, y así puede haber una media de no menos de 3 a 6 compañías en medio de una reserva de alojamiento. ¿Por qué esto ocurre? Porque la industria está muy fragmentada, cada uno de los actores agrega valor a su manera. El agente de viajes asesora, el tour operador arma el paquete y coge como esas noches de hotel con ese aéreo, luego el aéreo se lo compra la compañía aérea, pero a la vez se lo está dando el hotel. El hotel a su vez tiene su propia tecnología. Un hotel, para poder vender su disponibilidad, utiliza una tecnología que se llama Channel Managers, que es como se distribuyen las habitaciones y el inventario hotel. Todo ese mundo es el mundo de la distribución, y cada uno se lleva como un porcentaje habitualmente sobre la tarifa del servicio.
Entonces, el agente de viajes se lleva una comisión sobre lo que vende, el tour operador hace lo mismo, y de esa manera se llega al final a que el hotel cobra lo que de verdad quería cobrar sobre la noche hotel. Entonces, ¿qué hace Travelgate para facilitar que los actores puedan negociar sus condiciones y ser flexibles al momento de acordar las condiciones de esa compra y de esa venta? Travelgate solo cobra un fee o un importe sobre las reservas confirmadas. Aquí no hay licencias, que habitualmente cuando se compra tecnología se paga licencias, no hay cuotas de mantenimiento, no hay ningún tipo de letra pequeña en el acuerdo. Travelgate solo manda una factura si esa reserva efectivamente el cliente la utilizó, y una vez que el cliente sale del alojamiento es cuando Travelgate le manda a sus clientes las facturas. Y digo que es una autopista porque como la intermediación la cadena es tan larga y cada uno va cobrando como su margen, por eso lo llamo autopista, porque hay peajes. Entonces, entre que uno contrata el servicio y al final de la autopista está el hotel, en el medio hay que ir pagando todos los peajes para conseguir llegar al objetivo de poder vender esa noche. Y eso que ocurre online, y el cliente no se da cuenta de nada de todo esto, porque el cliente entra, reserva, pone su tarjeta de crédito y se olvidó. Todo eso que pasa por detrás a nivel tecnológico, confirmación, datos de confirmación, seguridad sobre el proceso de cobro de tarjetas de crédito, todo eso que pasa por detrás es la tecnología que nosotros aportamos. Glenda, me parece que Josefina, que se acercó a ti y lo explicó al inicio de esta entrevista o charla muy bien. Josefina, yo creo que conoce mejor el mecanismo que yo y que podría volver otra vez a acercarnos a esta magnífica empresa que democratiza los viajes, sobre todo Travelgate, que es, según tengo entendido, durante los meses que va a una enorme velocidad y una tendencia emergente, pone, como tú dices, proveedores de tecnología de viajes. Creo que podría explicarnos mejor, Josefina. No sé si tú habías levantado la mano virtual. Así es. O quieres que... Así es. Quería hacer un comentario. Qué interesante, qué claridad para explicar a nuestra audiencia, Glenda. Me quedo con esta cuestión que mencionó Javier, que estamos charlando de la democratización y el acceso. Y no es solo del público en general, sino como también a las facilidades para todos los actores de la cadena. Digo, qué distinto que es a cuando las personas se tenían que enfrentar a programar un viaje familiar, o la gente grande que por ahí ahorró toda su vida para realizar un viaje, y tantas dificultades había antes para tener certezas de cómo iba a salir ese proyecto, al que se le destinaba mucho dinero, muchas expectativas. La distancia se mide un poco en el tiempo que nos lleva a nosotros llegar a los lugares, conectar con esos lugares, entender cómo funcionan. En ese sentido creo, y decime vos, Glenda, ¿qué pensás? Que empresas como Travelgate democratizan en este sentido de acortar las distancias y permitirnos tener experiencias que quizás antes no nos hubiéramos propuesto siquiera imaginarnos tener. Y también mencionar la cuestión de la seguridad, de que se vuelve un poco más certero, se vuelve más seguro, en definitiva, emprender estos proyectos que son por ahí, viajar de un continente a otro y todo lo que implica. Un poquito de eso quería que comentes, Glenda, y ya no te robamos más tiempo porque sé que estás en la ruta y que nos estás brindando unos minutos valiosos, y no queremos robarte más de lo que ya te hemos robado. Es fiesta acá en Madrid, Santiago Apóstol, así que es por eso que estoy en la carretera, y soy argentina, pero de la época del Corralito. Hace 22 años que estoy aquí, por eso mezclo un poco palabras de acá y de allá, así que perdón por eso. Respecto a lo que preguntabas de los viajes, yo creo que la evolución de
la industria en los últimos años ha sido brutal. Solo hay que mirar atrás y recordar que nuestros abuelos llegaron a Argentina en barco. Si había algo incierto, entonces era subirse al barco por semanas para cruzar los océanos y llegar. Es en la década del 60, del 70, cuando esos primeros vuelos aerocomerciales empiezan a conectar Argentina con el mundo, no sin hacer previamente varias escalas, porque no se llegaba a Europa de Madrid a Buenos Aires. Había que parar en el norte de Brasil, había que hacer a veces escalas en Tenerife para conseguir llegar a Europa. Todo eso ha cambiado, ha habido en los últimos años una revolución en la industria. Son muchos los actores y muchas las compañías que han aportado soluciones para asegurar a un pasajero experiencias como más cercanas, porque Internet ya lo cambió todo. En la época donde yo era muy joven y trabajaba en la empresa de mis padres, que se han dedicado al turismo de toda la vida, la única forma de ver cómo sería el hotel donde iba a viajar era una cosa que se llamaba folleto, y era un papelito de color que se abría con 4 fotos, y era la única manera de imaginarse cómo iba a ser un hotel en destino. Hoy Internet permite que compañías como TripAdvisor, con opiniones, o Google, con sus reseñas, y múltiples plataformas puedan anticipar a un viajero cuál va a ser la experiencia. Y a tanto hemos llegado que ya hay aplicaciones que con el uso de inteligencia artificial pueden proponer viajes con solo poner una fecha, un destino y un poco qué es lo que a uno le interesa. Hay aplicaciones que pueden proponer itinerarios de viaje, sugerir hoteles, sugerir rutas, en las rutas sugerir paseos, tours y hasta experiencias gastronómicas. Lo que hoy la tecnología ha revolucionado nuestra experiencia, no ya en el viaje, antes de viajar, porque el viaje empieza cuando lo soñamos, ahí empieza nuestro viaje, y cuando lo programamos estamos viajando, y cuando lo vivimos seguimos viajando, y cuando volvemos y con los años seguimos viajando también en el recuerdo. Así que soy una gran apasionada de los viajes, de la industria, y testigo de cómo la tecnología ha cambiado completamente nuestras experiencias de viajes. Pues muy bien, me parece excelente, Glenda. Me parece tan apasionante lo que estás planteando, porque sin duda en la mayor industria, dicen, del mundo hoy en día ya es el turismo, como puedes comprobarlo en España, en Francia, incluso en Estados Unidos. El sector terciario del ocio turístico es la mayor, te repito, industria del mundo. Y estáis y os formasteis en el Silicon Valley del turismo, que tú llamas, que tiene su gracia, y me parece un concepto excelente, que la gente se entere que en Mallorca, donde vosotros plantasteis la semilla de esa magnífica empresa, y esa que empezó, como tú dices, siendo una startup humilde, pues en ese Silicon Valley de Mallorca habéis conseguido que, asociándonos e integrándonos en Travelsoft, que es la mayor empresa, estéis ganando la conectividad de grandísimas empresas que señalan que, sin duda, yo veo aquí del director de Last Minute, que es, de Last Minute es una de las compañías de Internet que hace reservas de precios asequibles, y lo que tú dices de democratización. Pues este director de hoteles de Last Minute dice que la tecnología de conectividad es nuestro motor, y Travelgate es clave para su éxito, para el éxito. O sea, creo que sois la clave del éxito en la tecnología de conectividad de muchísimos proveedores turísticos que posibilitan esa democratización por la rapidez y por lo que cazáis todas las ofertas. Yo te convocaría que, si tú quieres, en un próximo programa con María José y yo más preparados, porque has entrado en temas que aquí nos apasionan. Ya te digo, tenemos una editorial muy tecnológica y hemos hecho programas sobre la inteligencia artificial.
pues creo que si unimos este nuevo mundo de las tecnologías, sin duda, aplicadas al turismo, estamos uniendo probablemente dos de las mayores claves de futuro en cuanto a macro tendencias. Y yo te rogaría que, a través de Josefina, repito, tú me dirás si quieres acudir, pero yo sigo. Ahora la pregunta que te quería hacer es, ¿acaso no sois un ejemplo de crecimiento y de conectividad o de enlace para democratizar algo tan importante como es el ocio? ¿O estoy yo equivocado? El turismo es ocio, sí, el turismo es cultura, el turismo es muchas cosas y sí que coincido que es una de las mayores industrias del planeta. Todas las tendencias siguen hablando de crecimiento año sobre año y lo que empieza a ser difícil y los gobiernos empiezan a tener una gran preocupación. En España nos pasa, porque la cantidad de gente que llega es mayor al número de habitantes del país, es que también el turismo puede suponer un problema para las ciudades, la saturación, los precios suben, hay desafíos respecto al turismo. Me parece que Roberto desde México, desde la Ciudad de México, tiene alguna pregunta para ti. Si me permites, Glenda, ¿te parece que demos palabra? Dígame, don Roberto, dígame si puede ser. Con el gusto de saludar a todo el panel. Un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Estamos aprendiendo demasiado hoy con la maestría de cátedra. También el turismo es humanismo. Turismo de aventura, turismo cultural, turismo de solaz esparcimiento, incluso turismo ahora otro tipo de turismo ecológico, en donde la gente está muy cerca de la naturaleza. Bueno, pues un privilegio escuchar el doctorado, y yo estoy viajando igual que ella en carretera, igual que nuestra panelista, estoy viajando en carretera. También hice una pausa para saludar a todo el panel y voy maravillado con la ciencia, con la tecnología y con esta empresa Travel que facilita todo el tema. Un fuerte abrazo para todo el panel y bueno, recordándoles a todos que México es uno de los lugares turísticos que más gente de Europa y del extranjero recibe, sobre todo en nuestras playas, en Cancún, en nuestras zonas arqueológicas, la Ribera Maya, etcétera. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y obviamente la empresa de ustedes aquí está y es bastante fuerte. Un abrazo para todos. Gracias, Roberto, gracias. Yo quería, por finalizar, que efectivamente dice María José que está la cosa acabando, Glenda, para que nuestros oyentes comprendan más, vuestros clientes, que serían estas empresas de servicios turísticos, ¿cómo serían los pasos para llegar a digamos, a convertirse en socio vuestro? ¿Cómo serían, digamos, o a esos clientes potenciales que podían en Iberoamérica estar interesados en vuestros mecanismos de, digamos, de ayuda a esa democratización? ¿Cómo podría hacer un comercio o alguien o un cliente vuestro prototípico, un hotel o así, o una cadena de hoteles, para conectar con vosotros y poder, digamos, formar parte de vuestra importantísima red y ecosistema turística? ¿Puedes comentarnos esto como a aspecto práctico para que si hay alguien que nos está escuchando o escucha nuestro podcast pueda llegar a un acuerdo de, digamos, con vosotros para como proveedor de servicios, etcétera? El registro está en la web, el registro está abierto, pero es importante recordar que no todos los actores de la industria pueden conectar de manera directa con nosotros, porque los hoteles utilizan su propia tecnología, que son los channel, no llegan a nosotros de manera directa, porque las agencias de viaje compran a turoperadores, no llegan a nosotros de manera directa. Los turoperadores podrían conectarse con nosotros, pero siempre que tengan tecnología. Travelgate puede conectar y dar servicio a cualquier compañía dedicada al turismo, interesada en comprar o vender alojamiento hotelero, siempre que tengan tecnología, porque nuestra conexión requiere que las empresas tengan plataformas tecnológicas o bien propias o bien contratadas a terceras compañías. Y como esta parte es un poco más
más compleja porque hay como un proceso, ¿no? de calificación de los perfiles de empresa para ver si es viable o no que se conecten con nosotros. No es un tema comercial, es un tema técnico de cómo esa empresa tiene su propia tecnología y dependiendo de lo que esa empresa tenga, tendrá capacidad de conectarse o no con Travelgate. O sea que tenéis, digamos, asesores que conectándose, me parece que la página web obviamente es Travelgate X, esa página serviría para hoteles, para turoperadores, para agencias de viaje, para mayoristas, para plataformas también para transportistas, en fin, que cualquiera primero tenga que pasar, digamos, el filtro, o también me imagino que podéis ayudar a que esos proveedores puedan tener esas plataformas tecnológicas. Me imagino que si hay alguno que no la tiene y dice, bueno, pero ¿me ayudaríais a tener una plataforma o alguna recomendación? ¿También lo hacéis eso, Glenda? Sí, porque tenemos 70 plataformas en el mundo certificadas con Travelgate y siempre podemos referir a estas empresas a socios tecnológicos que le aporten a la empresa lo que en primera fase necesitan, contar con tecnología, y a partir de ahí ya se pueden conectar con nosotros. Quería decirte dos cosas. Una, sé que te estás apurada. Uno, ¿qué opinas del mundo latinoamericano? ¿Cómo se está sumando a estas plataformas y por qué países? Claro, no se pueden meter todos los cestos, todas las huevos en el mismo cesto, pero por otro lado me parece muy interesante algo. Cuando yo decía esa industria turística, que por supuesto es ocio, cultura y muchas más cosas, incluso deporte, como estamos viendo con París, hay ahora un mundo que es llaman la economía de los plateados, ¿no? De los silver economy, de la gente jubilada, muchísimo jubilado de los países desarrollados, no sé, norteamericanos que van a pasar a Costa Rica pues los meses de frío y de Canadá, que van a pasar a República Dominicana. Eso que podríamos decir un turismo estacional o de seniors o como queramos llamarlo, que tienen rentas altas de jubilación y que por lo tanto en estos países iberoamericanos podrían pasar pues unos meses. Quería decirte estas dos cuestiones, igual que hay europeos que van a Paraguay con la jubilación y pasan ahí 7, 8 meses y con una economía más asequible para ellos, igual que ocurrió con España y los, digamos, ingleses, ¿verdad? O los alemanes con Mallorca, ¿no es así, Glenda? Entonces quería... Sí. Fue así, ¿verdad? Yo creo que... Es así como lo estás diciendo y cada vez más. Eso también hay un movimiento ahí importante de la población buscando sobre todo mejor clima, mejor temperatura y también estilos de vida por ahí un poco más razonables, porque hoy vivir en las grandes ciudades de Europa se ha vuelto muy caro, entonces la gente tiende a moverse a otros lugares o aprovechar, como dices, algunos meses del año y también disfrutar de mejor clima. Los canadienses, los americanos bajando a Costa Rica, lo he visto, hay urbanizaciones, barrios y ciudades no, porque no son tanto ciudades, son pueblos enteros de franceses o pueblos enteros de belgas y hacen sus pequeñas comunidades, sus pequeños bistrós, sus restaurantes y viven casi en su cultura, pero más barato y con mejor temperatura. Correcto, esto que también, por otro lado, tenía que estar apoyado con un mejor, digamos, transporte y con una mejor sanidad. Sin duda, yo le veo un grandísimo porvenir a muchos países hermanos latinoamericanos en este turismo, porque cruzar el charco son 10 horas de avión o incluso más, y hombre, para 3 meses o más puede haber mucho jubilado interesado. Yo me gustaría hablar contigo de esto y también de cómo ves el futuro del turismo un poco en el ámbito de Mercosur y Latinoamérica, y también decirte que si hay algo que quieras decir, o Josefina preguntarte, yo te rogaría, que ya se nos está acabando el programa y por lo tanto mi pregunta es, oye, ¿cómo ves esta proyección que yo hablo del futuro turístico enorme que tendría países como Brasil, de turismo ecológico y de naturaleza, que sin duda es el pulmón del mundo, y Costa Rica es un claro ejemplo, un pequeñito, para incluso el turismo europeo, que sabes que hay un acuerdo entre Europa y Mercosur que probablemente se acaben firmando partes de él,
¿Cómo ves ese futuro y qué claves y tendencias notas? Y por último, que digas lo que creas tú muy oportuno para cerrar el programa y que pues señales lo que favorecéis a los clientes para democratizar ese turismo. Por lo tanto, democratización y Latinoamérica. Dime. Bueno, esta es una opinión personal. Como argentina, viviendo en Europa ya hace muchos años, veo con la visión europea hacia Latinoamérica una oportunidad tremenda. Latinoamérica tiene muchas cosas hechas, muchas cosas muy bien hechas a nivel turismo, pero también tiene muchas oportunidades por seguir creciendo, tanto en propiedades, hoteles o pequeños hoteles o hoteles boutique, en todo el territorio de nuestra región se podría desarrollar. Pero para eso hace falta, creo yo, sobre todo en algunas zonas, algo más de seguridad, porque hay muchos europeos que quieren conocer, pero por un motivo u otro no se atreven. Creen que no es seguro, que viajar con sus familias, que tal vez, que entonces, que es lejos, que temas de salud. Entonces hay oportunidades de luego y hay necesidad de políticas a nivel nacional, políticas que puedan vender los destinos, los países y los beneficios de viajar a ciertas regiones de una manera tal vez un poco más proactiva. En general las promociones de los países se limitan mucho a la misma industria. Quien recibe el mensaje es un touroperador, un agente de viajes, pero no tanto el ciudadano de a pie que sigue desconociendo que todo Sudamérica no es lo mismo, que no distinguen un país del otro, una cultura de la otra, un idioma del otro, porque hay mucho desconocimiento. Así que, una vez más, oportunidad muchísima, desafíos también grandes y también desafíos tecnológicos, porque estos tal vez hoteles o pequeños hoteles no siempre saben cómo distribuir online su habitación hacia el mundo. Muchos no están conectados, muchos no tienen recursos tampoco para invertir en tecnología, para posicionar sus propiedades en la red, que es donde hay que estar para que ese hotel llegue a posicionarse en Google para ser visto en el mundo. Entonces sí que hay mucho por hacer. Y por eso un encuentro importante que, por ejemplo, tiene Argentina ahora en principios de octubre es FIT, la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Es siempre un buen espacio para interactuar, conectarse y un poco ver si hay oportunidades de poder hacer cosas. Y eso es otro de los focos que tenemos desde Travelgate, y vamos a estar participando también para acercar toda nuestra visión y nuestras herramientas tecnológicas para aportar también valor en la región. Y en otro momento estaré encantada de volver a sumarme. Les agradezco el espacio, de verdad ha sido un placer compartir, y cuenten conmigo si creen que puedo aportar en alguna otra oportunidad. Por supuesto. Muchas gracias. Adelante, Gracias. adelante. Pues muchas gracias, Glenda. Es extraordinario el potencial que tiene y, repito, tú lo acabas de señalar. Yo solo puntualizar que desde los Parlasur, desde Mercosur, creo que no sería malo, según tú comentas, Glenda, que hubiera un plan estratégico internacional de estos países del Mercosur que comprendieran la gran potencialidad que tiene el turismo y con estas nuevas tecnologías que posibilitarían ese intercambio. Solo hace falta ese plan estratégico, y con pocos asuntos creo que tenemos, cuando digo tú encarnas un poco el espíritu de enlace iberoamericano, una Argentina que ha vivido en Europa y que nosotros enlazamos esta orilla, digamos, de la Unión Europea con Iberoamérica. Tú encarnas perfectamente y comprendes eso. Y encima estás en el ámbito tecnológico que hace posible esto que se llama democratizar el turismo, y por lo tanto crearía una gran renta y empleo y prosperidad en estos países si, como decimos aquí, se ponen las pilas, si comprenden, igual que comprendió Mallorca, que
dentro de la calidad y sin saturar, tienen ese potencial. Pues Glenda, tú dices las últimas palabras si quieres. En cualquier caso, yo te convoco y por supuesto que me parece interesantísimo porque estamos ante una de las empresas y tecnológicas más vanguardistas y que estamos ante uno de los sectores que más empleo y calidad de vida pueden dar porque no son empresas excesivamente contaminantes. ¿Qué te parece, Glenda, si cierras tu programa con alguna última fase y ya nos despedimos en tu nombre? Yo no digo más nada. Que no estudié turismo, estudié comunicación y publicidad, así que me encantará que me des esta oportunidad de cerrar el programa. Ha sido de verdad un placer, gracias por el espacio, me he sentido muy cómoda en todo momento y contar conmigo si creen que puedo ser de ayuda. Un abrazo, muchas gracias. A ti. Desde prensamercosur.org Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.